de nuestro encuentro con Alejandro. Hemos tenido todos nosotros de las adultas conversaciones, así durante los cafés, los almuerzos, y como vamos a hablar de palabras, ¿no? Trataremos de hablar de palabras. Me acuerdo que siempre han aparecido ciertas palabras cuando hablábamos así informalmente entre nosotros: dolor, traición, olvido, agradecimiento, duelo, coherencia. Esas son las que más o menos me acuerdo. Aún me repitió más de una vez que él lo que notaba que los poetas jóvenes, digamos, notaba algo que bautizó de alguna manera, y muy bien me parece, como ausencia de dolor. Bueno. Ahora, en estos días, a mí me gusta, esto va a ser un pequeño monólogo, pero de manera de conversación entre amigos, está claro. Y a mí me gusta siempre cuando de alguna manera uno hace una presentación, moverme como un lector más que trata de desentrañar de alguna manera lo que el autor ha escrito, lo que el autor ha escrito. Es decir, me gusta hacer hablar al autor. Me parece que la función de uno es hacer hablar al autor, lo que no excluye que es a través de una determinada interpretación que un lector, como yo en este caso, puede hacer de ciertas cosas. Entonces lo que he hecho, quizá arrogándome una facultad, digamos, que por ahí no es tan común, es releer los últimos libros de Alejandro, con esta finalidad, digamos, de desentrañar de alguna manera, a través de otra conversación, que es tan lindo además que se plantee de este modo, y empiezo a citarlo. En algún otro libro él dice que espera el guiño de humildad de los poetas. Bueno, este tipo de presentación me parece que supone la existencia de la posibilidad de un guiño de humildad. En primer lugar, ya es una primera mención a esto que yo les menciono de hacer hablar al autor fundamentalmente. Ahora bien, a veces a mí me parece que se comete un error aún al comentar así entre amigos un libro, el no tener en cuenta el título de un libro y el posible acápite. A mí lo primero que me llamó la atención, en primer lugar, de los últimos libros, los títulos fuertes, las palabras fuertes, las palabras en sí significativas: chapas, sombras, ciervo negro, para dar solamente. Y después el de este libro. El de este libro a mí me parece realmente muy significativo cuando él dice el bruto muro de la casa propia. Ya aquí hay una cosa que me llama la atención, que es la palabra bruto, porque la palabra bruto, qué sé yo, la palabra bruto puede interpretarse de muchos modos, puede ser un término técnico de construcción que no conozco, puede ser también el principio de algo, de una construcción, porque además todo libro es una construcción de algún modo. Una construcción o quizás también una composición. A mí personalmente me gusta mucho, pero eso es una cuestión mía, utilizar la palabra componer al escribir un libro. Yo siento personalmente que estoy componiendo, no componiendo en el sentido clásico del trabajo en la imprenta y demás, sino como si fuera
realmente una partitura, lo cual no supone establecer una relación así con la música, ese tipo de relaciones muy superficiales que se hacen. Yo creo que en el caso de... Es interesante el nombre del libro, también, porque es un libro, porque lo que predomina, me parece, en general en la obra de Alejandro, es la construcción. Es como que los libros estuvieran construidos. Es decir, no creo que sea tan inocente esta alusión a la pared. Es como que cada poema de alguna manera constituyera un ladrillo en el buen sentido de la palabra, no interpretarlo como a veces desgraciadamente cuando uno utiliza ciertas palabras un poco sin tener en cuenta qué puede suceder con su sentido, sino como una construcción. Por ejemplo, si tú tuvieras que hacer una comparación, yo diría que más que movimientos, los movimientos supongamos de una sinfonía, para entendernos, parte de una novela, digamos. Usted sabe que hablando de Visconti, por ejemplo, ya que se da, lo nombré hace un momento, Visconti acostumbraba a cada secuencia de sus películas, y se nota en su cine, colocarle un término referido a la tonalidad, o adagio, allegro con fuoco, etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante. En él yo creo que predomina más lo de la construcción, ¿no? Y después voy a explicar, es decir, me da la idea de que sus libros en general, y muy especialmente estos, son como una especie de suite, ¿no? Como una especie de suite, es decir, porque la suite en general, la suite, digamos, de la época clásica o del fin del barroco, son varias, son varios fragmentos, digamos, de la giga, etcétera, 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 ¿no? Ahora, esta palabra bruto a mí me llama la atención porque puede ser el principio, y hasta por razones obvias, sabiéndome mi italianismo feroz. Claro, en italiano, si fuera bruto es feo. Es feo. No creo que ese sea el sentido. Pero de algún modo tiene cierta ambigüedad. Yo no le voy a preguntar a él por qué puso bruto. Porque eso supone no reconocer a un poeta, a un escritor, la posibilidad de cierta arbitrariedad en sus decisiones. No todo debe ser entendido, me parece. No todo necesita ser entendido. Y ahí al final de esta conversación, de este pequeño monólogo, me voy a referir a algo muy importante en cuanto al lenguaje, que alguna vez lo hemos hablado, de una pregunta que yo te hice. Ahora, este bruto muro de la casa simple, de la casa propia, aparece con mucha potencia en este poema, ¿no? Que sí, yo le voy a leer muy pocos poemas, seleccioné algunos para que se entienda más o menos a qué me estoy refiriendo. El que está por acá. Así de simple, dedicado a Manuel, mi bisabuelo, 2 generaciones atrás. Vino desprovisto, trajo la espera entre sus manos, rescoldo que lo desgarra, pulgar amputado, no lee, alma cuarteada, boca empastada. Conato desciende en sus fornidos brazos con los últimos rayos del poniente, sus gruñidos, su voz acémila, su cuerpo cernícalo, hollado en la morriña. Pañuelo de cendal sostiene su estampa. Pico y pala.
pico y pala. Nunca pudo terminar el bruto muro de la casa propia. Yo creo que aquí está la clave del poema en este final, que me parece realmente magnífico. Es decir, es lo que no pudo ser 2 generaciones atrás. Después, el acápite. A veces tampoco reparamos en el acápite. Ahora, ¿por qué eligió justamente este poema? Porque al elegir el título uno puede decidirse por una línea del texto o algo que no aparece en ningún momento en el texto. Por ejemplo, lo que decía, en mi primer libro me acuerdo que eran como 20 títulos en el aire y al final apareció el que se eligió porque se repetía 3 o 4 veces inconscientemente, porque lo que a veces es inconsciente en uno al escribir es lo más significativo a veces, y yo sentí que por algo había puesto ese maldito lugar, entonces se le puso ese nombre. Yo no sé cómo fue el mecanismo psicológico en él en cuanto a decidir este nombre, pero esto de lo que no pudo ser es muy importante. Lo que alguien no pudo hacer, y además un familiar. Y aquí aparece evidentemente desde el punto de vista del material ligado a su vida y de todo su mundo de imágenes, cómo aparece con mucha fuerza la familia, el barrio, los viajes y la herencia. Es decir, ¿cuál es la herencia recibida? Por lo menos de su bisabuelo no dejó nada de lo que pertenece al mundo de la propiedad, al mundo por el que muchos se sacan los ojos, se traicionan entre hermanos, entre padre e hijo, por tener un departamento o por tener una casa, ¿no? ¿De verdad? Tengo un destornillador. ¿Eh? Tengo un destornillador. ¿En serio? Madera, sí, impresionante. Bueno, no. Después el acápite, pues muy interesante la cita, que yo creo que tiene que ver mucho con todo el estilo y la construcción del libro, desde el punto de vista sintáctico, que es la diferencia entre la foto y la película, ¿no? Si ustedes no sé si ustedes todos lo han leído, lo voy a leer para ver de qué estamos hablando. Nunca tiene demasiado sentido mirar la realidad como una foto, es de Mauricio Cartún esto, ¿no? Hay que mirarla como una película y ver cuál es el cambio. Es interesante, la foto no es la película. Cada uno de estos poemas breves puede ser una foto. O aún dentro de cada poema hay alguna foto, pero de golpe, de algún modo, esto se convierte en algo más que una foto, aún ese pequeño, que eso es lo interesante también del libro. En estos días leyendo, me interesó mucho una cosa, y la anoté así porque me pareció realmente muy significativa, en un prólogo muy interesante, escrito por no recuerdo por qué, para un libro del poeta mexicano José Revuelta, sí, que no es el músico, no sé si eran parientes, se llama Silvestre Revuelta, cuando él diferencia, una cosa muy interesante, cuando él diferencia, digamos, lo que de alguna manera podría llamarse la ocasión. Es decir, cada poema, cada comienzo de una novela es una ocasión. Por algo, uno de los más hermosos libros de Montales se llama justamente Las ocasiones, ¿no? Y después voy a hacer una referencia a algo que me pasó con Montales en estos días. Entonces, esto determina como una cuestión también determina que lo que es una ocasión, dice, lo tenía anotado por acá, pero la idea es esta,
de que cuando el significado es poderoso,